Muy bien, jóvenes, vamos a encender la cámara nuevamente para continuar, ¿sí? Fíjense, jóvenes, cuánta historia tiene que contar la Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años. Realmente es un tesoro de historia, de conocimientos, de sabiduría a lo largo de 20 siglos de historia de la Iglesia Católica. Por todo esto ha tenido que atravesar la Iglesia. Como ustedes se dan cuenta, han sido diversas etapas que ha tenido que vivir. Unas etapas donde le ha tocado sufrir mucho, otras etapas donde ha vivido bastante en paz, en otras etapas ha vivido con bastante lujo, sobre todo los líderes de la Iglesia Católica. Y bueno, así, ha habido de todo a lo largo de estos 2000 años. Más tarde, jóvenes, inicia el feudalismo. Con la muerte de Carlomagno y el comienzo del feudalismo, que se lo llama también el siglo oscuro, en el 814, comienzan, jóvenes, los estados pontificios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa era el jefe de territorios tan grandes del tamaño de países. ¿Se imaginan ustedes eso? Que la Iglesia Católica tenía territorios tan grandes que eran del tamaño entero de países. Eso sucedía en Europa. Y a esos terrenos gigantescos que tenía la Iglesia Católica se los llamaron los estados pontificios. Y ahí es donde nace el sistema feudal. ¿Y qué es esto? Bueno, la iglesia feudal significa que la posesión de las tierras, la iglesia era la dueña de las tierras. Y la iglesia podía dar un pedacito de la tierra a las personas, a las familias, para que trabajen esa tierra. Y el trato era, tú puedes con tu familia trabajar esta tierra, tú de lo que siembres y de lo que coseches, tú puedes tener ahí tu comida, puedes hacerte quedar una parte para tu comida y la comida de tu familia, pero el resto de la cosecha me la tienes que dar a mí y yo la voy a vender para ganar dinero. Pero al final de cuentas, la tierra siempre era de la iglesia. Ese es el sistema feudalista. Entonces, la iglesia tenía la posesión de las tierras. Y aquí se viene a dar, joven, lo que se llama el nepotismo. ¿Qué significa eso? Que comenzó a darse cierta corrupción en la iglesia y, por ejemplo, para que alguien sea papa, ya no lo elegían por méritos, el más inteligente, el más capacitado, no, sino que elegían al que era familiar de aquella persona poderosa, porque al tener familia poderosa, esa persona iba a tener el apoyo militar, el apoyo económico, etcétera. Entonces le elegían ya por otros motivos. Y el nepotismo consiste en que cuando el Papa llega al poder, el Papa se encarga de dar a sus familiares, darles un puestito, como quien dice, muy alto, donde les paguen muy buen sueldo, donde ganen mucho dinero, pero a sus familiares. No porque sean los más capacitados, los más inteligentes, los más preparados, no, simplemente por el hecho de ser familia. Eso se llama nepotismo. Le pregunto, Israel Benítez, según lo explicado, ¿el nepotismo está bien o está mal? Se nos fue Israel Benítez. Uy, ya se nos fue, lo perdimos a Israel. ¿Qué pasó, Israel? A ver, Ariana Moreira, la misma Yo pregunta. creo que está mal el internet. No, nada que está mal el internet. Está bien, si bien me está escuchando. A ver, Ariana Moreira. A ver, Ariana, entonces, ¿el nepotismo está bien o está mal? Está bien. No, Ariana, ¿cómo va a decir que está bien? Está Ariana, mal. nepotismo es lo mismo que decir lo siguiente. Vamos a suponer que usted es una persona muy preparada, que ha estudiado mucho, está súper capacitado para trabajar en una empresa. Y usted va a buscar trabajo en esa empresa y usted es el mejor candidato para trabajar en esa empresa porque usted tiene la preparación, usted tiene la experiencia, usted está súper capacitado para el puesto.
Pero resulta que a usted no le dan el puesto de trabajo y se lo dan al sobrino del gerente. Y el sobrino del gerente ni siquiera ha terminado el colegio, no se ha preparado, no ha estudiado. En más, en los exámenes se pasaba solo copiando, no sabe nada. ¿Es justo que le den el trabajo a la otra persona solo por ser sobrino del gerente? ¿O lo justo sería que le den el trabajo al que está más capacitado? ¿Qué sería lo justo, joven? Al que está capacitado. Ya, pues jóvenes, pero con el nepotismo era exactamente lo contrario. Le daban el puesto a los que eran familiares del Papa o familiares de los obispos, solo por ser familia. Aunque no esté preparado, aunque sea ignorante, aunque sea una persona de poca confianza, aunque sea un corrupto, aunque sea un inmoral o lo que sea, solo porque era familiar del obispo o familiar del Papa. Eso se llama nepotismo y está mal, está mal. En ese tiempo, jóvenes, la iglesia vivió un tiempo de mucha corrupción porque tenía mucho dinero. Y donde entra el dinero, entra la corrupción, entran los intereses de hacerse rico, de ganar mucha plata, de aprovecharse de la oportunidad y estafar al que sea con tal de hacerse millonario. Ese fue el problema, jóvenes, en ese tiempo. Entonces se compraban esos privilegios, habían beneficios eclesiásticos, la investidura de los laicos, el sometimiento de los obispos y de los papas a los grandes señores. O sea, este fue, por eso se le llama siglo oscuro, jóvenes. ¿Por qué se le llama siglo oscuro? ¿Qué? Porque no había mucha luz, ¿qué? El sol no salía, estaba nublado todo el día. No, se le llama siglo oscuro porque fue siglo de mucha corrupción. Es que era como que el poder del demonio, el poder de las tinieblas, hizo perderse la santidad de la iglesia. Pero bueno, no fue así del todo, porque aquí surgieron también grandes hombres y mujeres. Después surgieron grandes personas que le ayudaron a la iglesia a deshacerse y a purificarse de toda esa corrupción que comenzó a haber dentro de la iglesia católica. Por ejemplo, después de esto, surge la figura de San Francisco de Asís, de Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo. Son figuras mundiales tremendas, porque estas figuras, estos santos, ayudaron a que la iglesia comience a purificarse, por lo menos en parte. Entonces le hicieron un gran bien, ¿no? Por eso dicen el último puntito que dice, pérdida de la misión espiritual y la religiosidad. A tal punto el dinero llegó a corromper la iglesia que a los obispos y a los sacerdotes ya no les importaba tanto, no le daban la profundidad o la importancia a los sacramentos, a la misa, a rezar, a las cosas buenas, no, sino que todo era los negocios, todo era business, todo era negocios y nada más. Imagínense. ¿Qué opina Matthew? ¿Qué opina de esto? ¿Qué dice Matthew? ¿Estaba bien? ¿Está mal? ¿Qué opina de todo esto? ¿Ah? Que está mal porque un jefe no se debe preocupar por eso, se debe preocupar por el bien de Claro, Cristo. claro, exacto. Estaba muy mal todo eso. Pero fíjense, jóvenes, la historia de la iglesia está llena de luz, pero también está llena de capítulos oscuros. Así es, nada es perfecto en este mundo. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas también. Y bueno, entonces jóvenes, después de esto, la iglesia vivía en ese estado de corrupción, de mucho dinero, de solo buscar el interés económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces surge otro capítulo de la historia de la iglesia, jóvenes. Comienza y se produce el cisma de Oriente. A ver, búsquenme qué significa la palabra cisma. A ver, en internet vamos a googlear qué significa cisma. Le voy a preguntar a Emily Ruperti, que no me enciende la cámara. A ver, Emily Ruperti, ¿qué significa cisma? Tengo que buscar en Google, profe. Sí, o si usted sabe, mejor. A ver, ¿qué significa cisma? Galán, ¿qué significa cisma? Yo, profe, ya la encontré. A ver, Gamboa, ¿qué significa cisma?
El cisma es una división o separación que se produce en el seno de una organización, un partido político o una iglesia. Correcto, muy bien. Es una división, una separación. Por eso aquí dice tensiones entre Oriente y Occidente, cisma. Cisma significa separación. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que aquí por primera vez en la historia la Iglesia Católica se divide. Fíjense, habían pasado más de 1000 años prácticamente, bueno, no, casi 1000 años, 900 años, y la Iglesia Católica se había mantenido unida durante 900 años, a pesar de todo, lo bueno, lo malo, lo santo y a veces las cosas de pecado que había, pero se había mantenido unida. Hasta que, ¿qué sucedió, jóvenes? Resulta que comenzó a ponerse en tela de duda la autoridad papal, es decir, la autoridad del Papa. Entonces, los cristianos de Oriente, estamos hablando de Turquía, de Constantinopla, estamos hablando de Moscú, de todos estos lugares de Oriente, pues decían, ¿y por qué solo el Papa de Roma tiene que ser la máxima autoridad? Dice, si nosotros acá tenemos al patriarca y el patriarca es nuestra autoridad. Entonces, mejor que los de católicos romanos tengan como autoridad al Papa y nosotros vamos a tener como autoridad al patriarca. Y comenzó a ponerse en tela de duda la autoridad papal. Luego vino un problema, una controversia teológica que se llama el filioque. Bueno, es una situación muy minuciosa de teología que no la vamos a explicar para no confundir, pero es una cuestión teológica, el famoso filioque. Y producto de este debate teológico, que los católicos decían que sí, que el credo tiene que decir filioque, significa y del Hijo. Es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y otros decían, no, que no tiene que decir que procede del Padre y del Hijo, sino que tiene que decir procede del Padre en el Hijo. Y así era por una palabra, una cosa así pequeñita, pero que hicieron un problema enorme a nivel teológico. Y como resultado de ese debate, de esa pelea intelectual, de esa controversia entre los teólogos. A ver, ¿quién me dice qué es un teólogo? A ver, vamos a consultar, ¿qué es un teólogo? A ver, Ariana, ¿qué es un teólogo? A ver, Ariana, recupérate, que la vez pasada también... Espera un ratito. Para A buscar. ver, ya, a ver, muy bien. Profe, Diga, Bonilla, teólogos son los que estudian la Biblia. ¿usted se basaba en qué? No, que los teólogos son los que estudian la Biblia. Ah, ya, bueno, está cerca, muy bien. Ya, por acá María, ya, María, esa es lo que usted me escribe, dice es la Son disciplina. los que estudian la vida de Dios. María Briones, lo que me escribió, eso es la teología. No Es, copies, la Enrique, no disciplina copies, joven. es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios. A ver, Ariana, ¿encontró o no? Sí, teología, ¿no? No, teólogo. Ya Benítez ya nos dijo. Nada, Ariana. A ver, Benítez, repita. ¿Qué es un teólogo entonces? Son los que estudian la vida de Dios. Correcto. Son estudiosos de todo lo que tiene que Profe, ver anda con... copiando, se llaman profe. Te dije eso primero. ¿Sabes que con estas palabras? No, no tanto. Usted dijo el que estudia la Biblia, que tiene la Biblia. Pero ellos también son, bueno, como por eso le decía, está cerca, está bastante cerca, porque parte del estudio de Dios implica estudiar la Biblia. Sí, sí, es verdad, está cerca. Bueno, jóvenes, al grano. Resulta que entre los teólogos, es decir, entre estos grandes estudiosos de la Biblia y de la fe y de la doctrina de la religión católica, comenzaron a debatir y a discutir y uno quería tener la razón y el otro también quería tener la razón, hasta que finalmente, jóvenes, se excomulgan mutuamente. Parece chiste, pero esto es historia, miren. Se excomulga el patriarca Focio, lo excomulga al Papa Nicolás y el Papa Nicolás lo excomulga al patriarca Focio. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué es excomunión? Excomunión significa separar a una persona de la iglesia. Decirle tú de ahora en adelante ya no eres parte de la iglesia. Tú no estás en comunión, tú no estás unido a nosotros.
Tú no estás unido a nuestra fe. Tú ya estás fuera de Como desterrarlo, profesor. Exacto, los destierran de la fe. Pero resulta que eso lo hicieron mutuamente entre los dos máximos líderes de la Iglesia de Oriente, de la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente. Mire. Y luego el patriarca Cerulario y sus 33 quejas contra Roma. El patriarca Cerulario también era católico de Oriente. Presentó 33 quejas en contra de Roma. Terrible, miren. Luego, ¿qué sucedió? Se saqueó Constantinopla por parte de una cruzada romana. ¿Qué significa esto? Que llega un ejército de Roma, era un ejército de cruzados, y los cruzados eran ejércitos del Papa. ¿Y por qué se les llamaba cruzados, profe? ¿Qué? ¿Se cruzaban con algo? ¿Qué? Se llamaban cruzados porque llevaban dibujado o pintado el signo de la cruz en las banderas, en los cascos, en las armaduras, en las espadas, en los escudos, en todo lado, ellos tenían dibujada la cruz de los cristianos. Por eso a esos ejércitos, a esos soldados los llamaban los cruzados. ¿Cómo? Mateo, ¿dijo algo? No, no lo escuché, Mateo, no lo escuché. Bueno, entonces, jóvenes, resulta que saquean Constantinopla un ejército de cruzados y Constantinopla era una ciudad donde estaban los católicos de Oriente. Entonces ellos se sintieron atacados. Dijeron, ¿cómo? No que ustedes son el ejército del Papa, no que ustedes son católicos al igual que nosotros. ¿Y por qué saquean y destruyen la ciudad? ¿Por qué se roban todas las cosas buenas de la ciudad? Entonces siguió la enemistad, siguió la pelea, siguió la pelea, siguió la pelea. Entonces ahí es donde se produce el cisma, jóvenes, y se divide para siempre. Hasta el día de hoy, jóvenes, han pasado más de 1000 años y sigue separada la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente. Hasta el día de hoy siguen separados. No se han podido volver a unir. Más de 1000 años y no se han podido volver a unir. Y ustedes van a decir, profe, ¿y en qué se diferencia la Iglesia Católica de Oriente y de Occidente? Si los dos son católicos, ¿en qué se diferencia? En una sola cosita, jóvenes, se diferencia. La única diferencia es que para los católicos de Oriente, la máxima autoridad es el patriarca de Constantinopla. Y para los católicos de Occidente, para nosotros somos católicos de Occidente, exacto, para nosotros la máxima autoridad es el Papa. Esa es la única diferencia. Ah, hay otra. Entre los católicos de Oriente, los sacerdotes sí se pueden casar. En cambio, los católicos de acá de Occidente, donde estamos nosotros, los católicos no se pueden casar. Víctor Silva, ¿cuál es su opinión, Víctor? ¿Los sacerdotes deberían casarse o no deberían casarse? ¿Qué opina usted? A ver, mientras tanto dice Ariana, Sí, profe, la computadora Yo está... digo que sí, profesor, que eh, sí deberían, deberían ya. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería su argumento? ¿Por qué? porque ellos también tendrían que tener el mismo derecho a casarse como nosotros. Y a tener una familia, ¿no? Y de hecho, jóvenes, de hecho, la Biblia mismo aconseja que los obispos, los sacerdotes sean casados, tengan una familia, etcétera. Pero, a pesar de que la Biblia lo ordena, la Iglesia Católica de Occidente, es decir, estamos hablando que la máxima autoridad es el Papa hacia acá, estableció una norma que les prohíbe a los sacerdotes casarse por dos motivos. Dos motivos. El primero, porque según esta norma quieren que el sacerdote católico de Occidente se parezca y lleve un estilo de vida como el estilo de vida de Cristo. Según la Biblia, Cristo nunca se casó. Entonces quieren que el sacerdote sea otro Cristo y lleve el mismo estilo de vida de Cristo. Y el segundo motivo, algunos dicen que el segundo motivo fue el más importante. No lo sé, habría que ver la historia. Pero muchos dicen que fue el más importante porque el segundo motivo fue de que resulta que si un sacerdote se casa y si él construye una iglesia, construye una capilla, una casa de catecismo, una casa de retiros, y si ese sacerdote es casado, tiene hijos, cuando muere el sacerdote, ¿de quiénes van a ser esa casa de retiros, esa capilla, esa iglesia que construyó el sacerdote? del descendiente.
Ahí tendría que ser de los descendientes, por herencia, ¿sí o no? Entonces muchos dicen que la iglesia no permitió eso. ¿Para qué? Para que no hayan peleas por las herencias y para que más bien todo lo que un sacerdote logre construir o trabajar durante su vida, cuando muera ese sacerdote, automáticamente esos bienes pasan a la iglesia católica. Y así es como la iglesia católica pues también ha aumentado muchísimo su patrimonio material, su patrimonio económico. Matthew nos sabe que se le escucha súper interrumpido. Escriba en el chat, Matthew. Escriba en el chat. Bueno, entonces eso, jóvenes. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con esta clase, jóvenes, hasta el cisma de Oriente. Así es como se dividió, miren. Y más tarde la Iglesia Católica tuvo otra división. De esa división más tarde nacieron los protestantes, las iglesias cristianas evangélicas, los luteranos, anglicanos, etc. Ya, Mateo, no hay problema, ya estamos terminando. Listo, jóvenes, entonces aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Si no, aquí terminamos. Preguntas, dudas, inquietudes. La clase, profe. ¿Cómo? No le escucho. Estuvo interesante. Ah, que estuvo interesante. Sí, gracias, Matthew. Bueno, realmente sí es interesante conocer todo esto de la historia de la Iglesia Católica. Y jóvenes, nosotros lo conocemos porque tenemos que tener y ser personas de una cultura y una mente abierta y conocer. No podemos tapar los ojos y decir eso no existe. No, no. Uno tiene que abrir los ojos y conocer. Pero no por eso quiere decir que tenemos que dejar de valorar las cosas buenas, porque la Iglesia Católica tiene cosas muy buenas también. Como ustedes se han dado cuenta, en estos 2000 años han habido épocas donde la Iglesia Católica ha tenido muchas cosas buenas, otras épocas donde la Iglesia Católica ha sufrido mucho lo que es la corrupción, el dinero y todo eso. Después, otras épocas donde la Iglesia Católica nuevamente se ha levantado. Y así está hecha la vida de toda institución, de toda persona, jóvenes, con altos y bajos. Así está hecha la vida, de cosas buenas y cosas malas. No todo en la vida es blanco y negro, también es color gris a veces. Y así, lo importante es que esto nos ayude a ampliar nuestra cultura y nuestro conocimiento. Listo, jóvenes, aquí terminamos. Cuídense y nos vemos la próxima. Chao, profe, cuídese. Que pasen muy bien. Chao.